Bien, hermanos, ya nos encontramos otra vez acá por esta misma línea, por este mismo canal. Y continuamos entonces con este tema que estamos desarrollando. Y vamos a entender ahora la orden que Dios le dio a Abraham desde la perspectiva cultural de la época en que nos encontramos. Y la Biblia nos va a repetir muchas veces que a causa del pecado, y aquí creo que nosotros vamos a, por favor, a tener mucha atención frente a este tema, porque la Biblia nos va a confirmar que a causa del pecado, los israelitas deben dedicar la vida de sus primogénitos. Es decir, que por el pecado que tenía el pueblo de Israel, la vida de los primogénitos les era ¿qué? Retirada automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Aunque decir por el pecado, la vida del primogénito, por el pecado de la casa, por el pecado de la familia, es que ahí donde vamos a llegar. Por el pecado de la familia, el primogénito tiene que pagar con su sangre. Y se presenta y dice, pero la Biblia nos da una alternativa y está explicado en el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 29, 34 y 20, que ese sacrificio del primogénito se puede salvar ¿con qué? Con un sacrificio. Y que ese sacrificio era a través de un sacrificio normal, a través de la ofrenda de un animal o la ofrenda que haga la persona para liberar al primogénito de ese sacrificio. O también pudiera ser que ellos pudieran servir en el tabernáculo permanentemente, pudieran servir en el tabernáculo como un sacrificio también normal, y eso también está en el libro de Números, o mediante el pago de un rescate que se debe entregar en el tabernáculo y a los sacerdotes. Entonces, nosotros debemos recordar que en la Biblia Dios nos muestra a través del juicio que Él le hizo al pueblo de Egipto por haber esclavizado a la nación de Israel. ¿Cuál fue el castigo? Quitarle la vida a todos los primogénitos. ¿A todos los qué? Primogénitos. Y los primogénitos perdieron la vida a causa del pecado de las familias y de la nación. Yo quiero que ustedes se detenga un momentico, porque el primogénito es la familia. El primogénito representa la familia. El primogénito es la familia. Y como el primogénito es el que representa la familia, por el pecado de la familia, él debe ser ¿qué? Sacrificado. Él debe ser ¿qué? Sacrificado. Entonces, hoy vamos a entender por qué Abraham lleva a Isaac al monte Moriah. Porque Abraham sabe que su hijo, el primogénito, su único hijo hasta este momento, porque el Señor le dio una promesa que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que Isaac iba a ser el primogénito y él tenía que pagar por los pecados de la familia. ¿Y cómo debería pagar? Con un sacrificio, sacrificando al primogénito, al varón primogénito. Por esa razón hoy tú tienes que entender que el Señor Jesucristo fue a la cruz como primogénito de Dios a pagar los pecados de toda la familia de la tierra. Es decir, este concepto de primogenitura, además de lo que son los procesos herenciales, para mí no es tan importante. Para mí es más importante es el concepto espiritual que tiene. Es decir, toda familia tiene pecado y el que paga el pecado de la familia es el primogénito. Por eso los primogénitos se le tienen que dedicar a Dios. Por eso Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que su hijo, su único hijo, Él lo entregó ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque Dios nos constituyó a nosotros desde la creación
al hombre y a la mujer en una ¿qué? Familia. Y esa familia tuvo que hijos, Adán y Eva. La primera pareja fue que la familia, para Dios lo más importante que existe es la familia. Pero la familia tiene pecado. Y una familia que tiene pecado debe pagar ¿con quién? Con un sacrificio. ¿Y el sacrificio quién es? El primogénito varón de la familia. Razón por la cual Abraham camina al monte Moriah. ¿Cuál era el pecado de la familia de Abraham? Que Abraham amaba más a Isaac que a Dios. Usted recuerda que cuando nosotros hicimos esta introducción al tema de la idolatría, el día martes, hablábamos de que cuando hablamos de las épocas de crisis y llegamos a hablar también y decir que nosotros encontrábamos que aquellas cosas que alejan o personas que alejan a Dios del primer lugar de mi corazón, se llama ídolo. Y eso Dios dice cuando leíamos en el libro de Deuteronomio capítulo 8, que Dios aborrece. Leíamos ayer también en el libro de Ezequiel capítulo 14, que Dios aborrece la idolatría. Para Dios, la idolatría es abominación. Y ahora usted va a entender que toda la familia de la tierra, mire ese llamamiento que Dios le hace a Abraham, y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros entendemos y sabemos que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, pero es el primogénito de la promesa. Es el primogénito de la promesa, porque en Cristo nosotros somos benditos. En Cristo todas las naciones son bendecidas, son benditas, porque Él es ¿quién? El primogénito. Y como toda la familia de la tierra, todas las naciones de la tierra, Cristo es el primogénito de todas. Él tuvo que ir a la cruz a pagar por el pecado de la familia. ¿Por el pecado de quién? De la familia. Ese es el concepto de primogenitura. Primogénito es el que asume el rol de salvar a quién, a la familia. Entonces, yo quiero que usted hoy haya podido entender primero ese concepto de qué, de primogenitura. Y lo vamos a ver aquí en la misma Biblia, porque aunque hoy en día nosotros podemos, hoy usted puede entender y puede comprender esa orden que Dios le dio a Abraham, no deja de ser terrible. Abraham tendría en el pensamiento algo como esto: Dios es santo. Nuestro pecado significa que la vida de Isaac tiene que ser quitada. Eso lo entiende Abraham. Abraham está como en un pensamiento así. Dios es santo, pero el pecado nuestro, el de mi casa, el de mis familias, significa que Isaac, la vida de Isaac tiene que ser quitada. Eso lo entiende Abraham. Y eso también lo tienes que entender tú. Sin embargo, pensaba Abraham, en la cabeza de Abraham va diciendo, sin embargo, Dios también, dice él, Dios es también Dios de gracia. Y Abraham va pensando también, Dios me ha dicho y me ha hecho una promesa que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por medio de ¿quién? De mi descendencia. Y mi descendencia hoy es ¿quién? Isaac. Decir, la pregunta que se hace a Abraham, ¿cómo es posible que Dios sea santo y a la vez justo y al mismo tiempo cumpla con su misericordia y la promesa de salvación? Esa es la pregunta que Abraham se está haciendo. Yo quiero que usted se coloque en las sandalias de Abraham y empiece a caminar subiendo el monte Moriah. ¿Qué iba pensando Abraham? ¿Qué era lo que llevaba en su pensamiento?
Y él entiende y él comprende. Yo eso lo entiendo, dice Abraham, yo eso lo comprendo. El pecado de mi familia. El pecado de mi familia tiene que ser pagado. Y para poder ser pagado el pecado de mi familia, se tiene que quitar la vida de Isaac. Pero yo sé que conozco a Dios. Sé que Dios es un Dios lleno de gracia. Dios es un Dios lleno de qué? De misericordia. Dios es un Dios lleno de qué? De bondad. Y Dios me dio una promesa y yo creo la promesa. Y tú tienes que creer las promesas de Dios. Aférrate a las promesas del Señor. Y ahora en este monte, ahí en el pie del monte, antes de Abraham empezar a caminar, él le dice a quién, a sus siervos, que él volverá con su hijo. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Eso significa que Dios le va a dar la vida a Isaac. Él le dice a los siervos, ustedes se quedan acá, me esperan que yo volveré con el muchacho. Y cuando Abraham empieza ese ascenso por ese monte, cada paso que él va dando hacia la cima, se va diciendo, Dios lo va a hacer. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer y yo lo voy a ver cómo Dios lo hace. De alguna manera, Dios va a eliminar la deuda en el primogénito. Dios va a eliminar la deuda que está sobre la cabeza de Isaac. Dios lo va a eliminar. Dios va a eliminar la deuda del pecado de mi familia. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, pero lo único que sé es que Dios me dio una promesa y Dios va a cumplir esa promesa de su gracia. Dios la va a cumplir. Y aquí es donde el pasaje se coloca súper. Génesis 22, versículos 9 al 12. Usted conoce la narración del desenlace. Usted conoce cómo Dios le suplió un carnero para que tomara el lugar del primogénito de Abraham y la promesa se cumpliera. Dios le suple un carnero a Abraham que va a tomar el lugar de ¿quién? De Isaac, para que la promesa se cumpla. Por eso a Jesús se le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nos vamos a encontrar que va a haber un sustituto para Isaac. Pero el sustituto de Isaac no va a ser este carnero, va a ser el Cordero de Dios. Y quiero acercarme al texto. En el versículo 12 dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y quiero detenerme un momentico en este pasaje que dice, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Qué quiere decir temor a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cuál es el significado ese de témele a Dios? ¿Qué es lo que significa temer a Dios? ¿Qué significa ese temor hacia Dios? ¿Qué es lo que está significando? ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje aquí cuando dice, ahora sé que temes a Dios? Lo que está diciendo es, ahora sé que me amas más que a las cosas de este mundo. Temer a Dios es amar a Dios. El Señor le está diciendo a Abraham, ahora sé que tú me amas más que a las cosas de Dios, a las cosas del mundo, perdón. Ahora sé que tú me amas más que las cosas del mundo. Ahora sé que tú me amas más que inclusive tu propio hijo, tu único hijo al que tú amas. Temer a Dios significa amar a Dios por encima de
Amar a Dios, temer a Dios significa amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso al Señor Jesús, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todo. Temer a Dios es amarlo por encima de cualquier cosa o persona. Amar a Dios significa que yo lo amo por encima de todo. Eso significa temer a Dios. Por eso cuando hablamos del temor a Dios estamos hablando de amor. Y por eso el ángel le dice a Abraham: ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que amas a Dios. Ahora sé que tú amas a Dios más que todas las cosas de este mundo. Dos conceptos importantes que yo quiero que en esta tarde tú los tengas presentes: la primogenitura y el concepto de la palabra temer a Dios. Temer a Dios significa amar a Dios. Amar a Dios por encima de todo. Y eso trae una gran bendición. Entonces, les decía a ustedes que la idolatría es inevitable. Y Dios interviene en este episodio de una manera sobrenatural para evitar que Abraham llegara a amar a Isaac más que a ninguna otra cosa en el mundo. Dios interviene en esta narración, en este pedido que le hace a Abraham, pero Dios interviene para demostrarle que él debe amar más a Dios que cualquier otra cosa en el mundo, que su corazón no se puede desviar de ese primer lugar que tiene Dios en el corazón de cada persona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la narración, pensamos que Abraham sí había llegado a ese punto. ¿A cuál punto? De amar más a Isaac que a Dios. Y si eso lo llegó a hacer Abraham, eso se le puede llamar así sencillamente un idólatra. Era idolatría. Y recuerde lo que dijimos ayer: todo tipo de idolatría es destructiva. Todo tipo de idolatría destruye. Todo tipo de idolatría desilusiona. Todo tipo de idolatría acaba. Y muchos casos tenemos en nuestra historia, en las familias, no cristianas, en la familia de la humanidad, donde muchos padres colocaron su esperanza ¿en quién? En su hijo. Y su hijo llegó a ser ¿qué? Una desilusión para toda la familia. Porque colocaron ¿qué? Toda la esperanza en él. Colocaron todo ¿qué? Sus sueños, construyeron la vida en la vida de esa persona. Y esa persona falló, fue desilusión y hubo ¿qué? Un fracaso. Se destruyó. Y vamos a ver, vuelvo a repetir lo que decíamos al principio de este seminario, que a través de la narrativa bíblica nos vamos a encontrar con muchos personajes bíblicos donde fueron destruidas sus vidas, donde hubo desilusiones, donde hubo destrucción, donde hubo caos, donde hubo desórdenes. ¿Por qué? Porque la idolatría lleva a esas dos consecuencias: desilusión y destrucción. Entonces, mientras que Abraham no tuviera que escoger entre su hijo y la obediencia a Dios, él no podría ver que su amor se estaba volviendo idolátrico. Por eso Dios a veces te va a pedir una cosa. Y a veces nosotros se lo llamamos como pruebas. El Señor me está probando, el Señor me está diciendo: entrégame esto, para probar si yo amo más a Dios que esa cosa. Si yo amo más a Dios que a una persona, que si yo amo más a Dios que inclusive el mismo ministerio.
Entonces, y aquí lo vamos a ver, tocar un poquito el tema del ministerio, porque de esa manera, tal vez Dios nos quiere mostrar que nos demos cuenta que la idolatría también se ha convertido el ministerio también se ha convertido para nosotros en idolatría. Mientras que nosotros no tengamos que enfrentar una situación en la cual decir la verdad o actuar con integridad, que signifique un fuerte golpe a nuestro avance ministerial, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cuando a veces a un pastor se le dice, pastor, necesito que me entregue la iglesia y usted se va para otra iglesia. Lo primero que decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿En qué he fallado? ¿Cuál ha sido mi pecado? Lo vemos así. Y a veces nosotros empezamos a criticar y a juzgar a otras personas porque es un pedido que Dios me está haciendo frente al ministerio. Me va a decir Luis Eduardo, necesito que entregue la iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Dios. No es mía. ¿De quién es el ministerio? De Dios, no es mío. Si Dios me decide mañana que me retire el ministerio, ok, Señor. Si esa es tu voluntad, por amor a ti, lo hago. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a poner en riesgo nuestro ministerio para hacer la voluntad de Dios, nuestro ministerio se ha convertido en ¿qué? En un Dios falso. Mire que nosotros también podemos convertir el ministerio ¿qué? En algo idolátrico. Pero cuando llega el momento de la prueba, por eso les decía el martes y les pedí disculpas de poder ingresar en este tema de los dioses falsos o de la idolatría con un tema de la crisis. Cómo la crisis desnudó muchos corazones. Cómo la crisis del COVID-19 desnudó corazones de pastores, de líderes políticos y de mucha gente. Les decía ayer que también era terrible ver pastores cómo están gritando, gimiendo que les abren las iglesias. La pregunta es, ¿por qué quiere que se le abra la iglesia? ¿Amas a Dios verdaderamente? ¿O es que tú quieres sentirte ovacionado por la multitud? ¿O es por los recursos económicos? ¿Por qué? La pregunta que me he hecho desde que empezamos este aislamiento es esa. Dios, ¿por qué permitió esto? Pero, Señor, lo que sea, permíteme actuar bajo tu voluntad. Todo lo que se haga, que sea de acuerdo a tu voluntad. Todo lo que se haga de acuerdo a tu voluntad. Tranquilo, Señor, que este tiempo me sirva para tener una mejor relación contigo. ¿Por qué? Porque para muchos el ministerio en este momento es algo que se idolatra. Se decía decía el martes, el miedo. A veces sentimos miedo de que algo pueda suceder. Y muchos sienten miedo de que en un año no puedan abrir la iglesia. Muchos sienten miedo o que no la puedan volver a abrir. O se pueda volver a abrir, pero con unas condiciones totalmente diferentes. ¿Por qué tienes miedo? Si la iglesia es de Cristo, no es tuya. ¿Por qué tienes miedo? El que te llamó al ministerio es Dios. Y así como Dios te llamó, Dios te va a volver a hacer un segundo llamado para algo mejor. Pero a muchas iglesias, a muchos pastores, esta crisis del COVID-19 se les ha permitido descubrir que ellos tienen miedo de perder en el ministerio. Y si tienen miedo de perder en el ministerio, su ministerio se ha convertido en una especie de idolatría. Se le ha convertido en un Dios falso. Yo lo quiero llevar a reflexionar en eso. Porque resulta de que muchas iglesias hoy en día están hablando de la reapertura, están hablando de cómo vamos a hacer, están hablando de otro tipo de cosas, están diciendo cantidad de barbaridades que no vale la pena narrar en esta tarde. Pero lo que nosotros tenemos que entender
es que si Dios nos permitió llegar a este tiempo, es porque Él tiene una razón. Y una razón mucho más grande, mucho mejor que la de nosotros. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, sabemos que vamos a salir de acá a un ministerio mejor, más resplandeciente y más bendito. Pero Dios hoy nos está colocando en esta orden, en este tiempo de crisis. Por eso tocamos el primer día crisis. No crea, a Abraham se le entró un tiempo de ¿qué? De crisis. Entró en un momento de pánico, en un momento de, Señor, ¿qué voy a hacer? Y estamos en un tiempo de crisis. Para saber, Dios quiere saber qué es lo que hay en mi corazón. Decíamos en el primer día, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, yo quiero saber cuáles son las prioridades que hay en tu vida. ¿Cuál es la prioridad tuya hoy en el ministerio? ¿Es Cristo? ¿Es Dios? ¿O son otras cosas? Si son otras cosas, eso se llama dioses falsos. Dios quiere es que hoy nosotros podamos tener un corazón solamente dedicado a Él, pase lo que pase. Como Abraham, vamos a confiar de que el Señor nos ofrece una salida y la salida de Dios es mucho mejor de la que tú has pensado. Entonces, hermanos, en esta dolorosa caminata de Abraham hasta el monte fue la etapa final de un largo viaje en el cual Dios estaba transformando. ¿Dios estaba qué? Transformando. Dios estaba transformando ¿a quién? Abraham. Dios lo estaba ¿qué? Transformando. Dios transforma. Un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo es un encuentro que transforma. Tiene que haber una transformación. Decía un pastor, un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo es como cuando un hombre se encuentra de frente con una tractomula. Del golpe, él no quedó igual. Tiene que cambiar. Lo mismo un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, es un encuentro que transforma. ¿Me debe qué? Transformar. No puedo seguir siendo el mismo. Dios estaba transformando ¿a quién? A Abraham. ¿Para qué quería Dios transformar a Abraham? Para que él solamente le sirviera a Dios. Y cuando Abraham se logra transformar en ese hombre de fe, en ese hombre que solamente ve a Dios, que quiere servirle a Dios, Dios le permitió que se convirtiera en uno de los personajes más grandes de la historia, no en nuestra historia cristiana. Es decir, en lugar de ser un hombre común y corriente, hoy podemos decir que más de la mitad de los miembros de la raza humana consideran a Abraham como su padre espiritual. Más de la mitad de la raza humana hoy consideran a Abraham como su padre espiritual. Y esto nunca hubiera sucedido si Dios no se hubiera enfrentado al ídolo que había en el corazón de Abraham. Abraham nunca hubiera podido llegar a ser lo que es hoy, reconocido como es hoy, si él no hubiera permitido también que Dios lo enfrentara con ese ídolo que había en su corazón. Hermanos, recuerde, la idolatría es inevitable. Dios nos está dando una oportunidad ¿para qué? Para que nosotros también abramos nuestro corazón a Él y podamos nosotros decirle, Señor, este es mi ídolo, yo te lo quiero entregar. Vamos a hablar del sustituto de Isaac. Y el sustituto de Isaac, yo ya se lo enuncié, que es Jesucristo, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Salvador. Es decir, siglos después, ¿qué sucedió? En este mismo monte, otro hijo primogénito fue extendido sobre un madero para que muriera. Pero aquí hay una diferencia. En ese monte, en el monte Calvario,
Cuando el Hijo de Dios clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se oyó ninguna voz del cielo que anunciara una liberación. En lugar de eso, ¿qué pasó? Dios el Padre solamente guardó un silencio largo. Dios quedó en silencio. Dios pagó con un precio de silencio. Dios guarda silencio ante el amor de su Hijo. Dios guarda silencio. ¿Por qué? Porque el verdadero sustituto del Hijo de Abraham fue Jesús, el Hijo unigénito de Dios, que murió para llevar sobre sí nuestro castigo, el castigo de nuestras familias, el castigo de toda la familia de la tierra. Jesús es el verdadero primogénito. Jesús es el verdadero primogénito. Yo quiero que tú te grabes eso. Jesús es el primero, es el grande, es el primer primogénito. Por eso el apóstol Pablo lo narra en Colosenses. Dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. El apóstol Pablo, decíamos que comprendía verdaderamente la historia sobre Isaac. Cuando él le aplicó ese mismo lenguaje de una manera deliberada al Señor Jesucristo. El Pastor, tiene el silencio. Bueno, repetimos, decíamos que el apóstol Pablo comprendía el verdadero significado de esta historia sobre Isaac. Decíamos también que en Romanos 8:32, él nos dice que él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y se pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y de verdad que es un pasaje hermoso. Entonces, aquí tenemos la respuesta práctica a todas nuestras propias ¿qué? Idolatrías, a los Isaaks de nuestra vida, que no es seguro mantenernos en ellos, que necesitamos ¿qué? Ofrecerlos, que necesitamos hallar una forma de no aferrarnos a ellos demasiado, ni de convertirnos en esclavos suyos. Nunca lograremos a base de expresar abstracciones acerca de lo grande que es Dios. No, no es así. Para tener seguridad en la vida tenemos que saber que Dios nos ama, que Dios nos valora, que Dios se deleita tanto en nosotros que nuestro corazón puede descansar solamente en cuanto a nuestra importancia y seguridad. Y que nosotros así nos podemos enfrentar a todo lo que suceda en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Jesús es el único que le da sentido a esta historia. El Señor Jesús es el único que le da sentido
a tu historia y a la mía. La única forma en que Dios puede ser al mismo tiempo justo, como pensaba Abraham, y exigir el pago de nuestra deuda por el pecado, y justificarnos ante Él, y proporcionarnos salvación y gracia, es porque años después otro padre subió con su primogénito a otro monte llamado el Calvario, y allí lo ofreció por nosotros. Nunca, hermanos, nunca podremos ser tan grandes, tan firmes en Dios, tan valientes como Abraham, a base de limitarnos a hacer un gran esfuerzo. No, Dios no quiere tu esfuerzo. Solo lo lograremos a base de creer en el Salvador, hacia el cual este suceso está señalando. Solo si Jesús vivió y murió por nosotros, podremos tener un Dios que sea amor y santidad infinitos al mismo tiempo. Y entonces podemos estar absolutamente seguros de que Dios nos ama. Ahora viene tu subida al monte. Piensa en las numerosas desilusiones y los numerosos problemas con los cuales has tenido que vivir últimamente. Mírelos de cerca. Ojalá tome un papel y los mires, los escribas. Y te vas a dar cuenta que el más doloroso de todos tiene que ver con nuestros propios Isaac. Mis problemas son mis propios Isaac. Y vas a encontrar siempre que en nuestra vida hay algunas cosas en las cuales invertimos para conseguir un alto nivel de gozo y de realización que solo Dios nos podía dar. También a través de los momentos dolorosos, tú también te vas a encontrar con aquellos Isaac, con nuestros ídolos, que han sido amenazados o eliminados. Cuando esto sucede, nosotros podemos reaccionar de dos maneras. La primera es ¿cuál? Optar por sentirnos amargados y desesperados. Tal vez nos vamos a sentir con el derecho a complacer nuestros sentimientos de autolástima, de autocomplacencia, diciendo, ay, Señor, yo que he trabajado toda mi vida para llegar hasta este punto y todo se ha perdido. No podemos, Señor, sentir la libertad. Señor, no podemos ahora mentir, hacer trampas y vengamos a echar nuestros principios en alguien y culpar a alguien. O sencillamente podremos vivir en un desaliento permanente y amargura total el resto de nuestra vida. Pero la segunda posibilidad es la mejor y es hacer como Abraham, subir al monte. Y podemos decir, es tu subida al monte. Veo que me está llamando a vivir sin algo de lo que nunca pensé que podría prescindir. Pero si te tengo a ti, Dios, tengo la única riqueza, la única salud, el único amor, el único honor y seguridad que realmente necesite. Tú eres lo único, Señor, que yo no puedo perder. Contigo, Señor, nosotros cantamos que estamos de victoria en victoria. Hermanos, se nos va a acabar el tiempo. Me queda un minuto. Si se me corta, sabes que se acabó. Entonces,